En cuanto al tratamiento de cáncer de mama triple negativo, no nada más en el área metastásica, sino también en el área localizada. Hay que señalar que aproximadamente un 12 a 24% de los casos de cáncer de mama son triples negativos. Son tumores con una alta frecuencia de recurrencia y pobre supervivencia en comparación con los tumores que expresan receptores. Tumores triple negativos son del subtipo basaloide por análisis de microarreglos, no son sinónimos. Aproximadamente el 20 a 30% de los triples negativos no son basaloides desde el punto de vista molecular. Cuando hace un análisis de microarreglos, pues si hay un porcentaje que no son basaloides, sino que pueden expresar receptores desde el punto de vista molecular o genes de receptores o de géneros. Algo importante es que en la práctica diaria no se hace análisis genética por microarreglos para poder clasificar a los tumores mamarios, y es la razón por la cual los oncólogos a menudo utilizan la definición de triple negativo como un subgrado de cáncer de mama basaloide o basal-like en inglés. Son pacientes jóvenes, mujeres generalmente más frecuentemente afroamericanas o mujeres descendientes de pobladores del África Occidental, tienen una mayor probabilidad de metástasis a distancia y en la enfermedad localizada recaen en menos tiempo, alrededor de 9 meses es el tiempo promedio en que un cáncer de mama triple negativo recae después de una terapia locorregional. Desde el punto de vista de imagen, el 18% no se visualiza por mastografía, es más sensible la detección por ultrasonido o resonancia magnética, que tiene una sensibilidad hasta del 99 al 100%. Desde el punto de vista de histología, prácticamente todos los triples negativos son de alto grado, ningún tipo histológico es más frecuente en triples negativos, y también dentro de los triples negativos hay histologías menos frecuentes como el metaplásico, el medular y el adenoideo quístico. Estas son algunas características histológicas: proliferación celular fibrosa y infiltrado de linfocitos en el tumor y en el tejido circundante. Desde el punto de vista inmunohistoquímica, como señalé, siempre son receptores hormonales negativos, HER2 negativo, y pueden expresar citoqueratina 5 y 6 y el receptor de factor de crecimiento epidérmico, y como les señalé, desde el punto de vista de clasificación molecular, la mayoría son basaloides, pero también pueden ser estos dos tipos desde el punto de vista de microarreglos. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para el manejo de cáncer de mama triple negativo, ya sea localizado o metastásico? Si uno revisa las guías de NCCN, en cuanto al tratamiento adyuvante de los triples negativos, como ustedes ven, para fines prácticos siempre se recomienda dar quimioterapia adyuvante, excepto en tumores muy pequeños de menos de 0.5 centímetros, o microinvasivo, y que no tenga ganglios positivos. A partir de que tengan ganglios, metástasis, micrometástasis, ya la recomendación de NCCN es darle quimioterapia adyuvante. Estos son los esquemas que se recomiendan, realmente son idénticos a de cualquier otra variedad de cáncer de mama. No hay, en cuanto a adyuvancia, en cuanto a enfermedad avanzada, no hay recomendaciones específicas para triple negativo. Siempre NCCN se refiere a esta lista de esquemas que son los que habitualmente manejamos a los pacientes triples negativos. En cuanto a enfermedad avanzada, en NCCN las recomendaciones las ponen junto con los receptores positivos refractarios, y como ustedes ven también es quimioterapia. Solo en los refractarios se considera bajo protocolo dar otra terapia endocrinológica, esto en relación a los receptores positivos refractarios, pero para fines prácticos, para triples negativos, siempre es quimioterapia, y la recomendación es que si después de 3 líneas ya no hay respuesta, ya no dar más quimioterapia, solo meterlos a paliativos. Que hay en las recomendaciones de ESMO para triples negativos, dice: tumores triples negativos se benefician de quimioterapia adyuvante con la posible excepción de subtipos citológicos especiales de bajo riesgo, como el carcinoma medular o el adenoideo quístico. Y también en otro apartado, en estos terrenos, dice: la quimioterapia se recomienda en la gran mayoría de cáncer de mama triple negativo, igual que en HER2 y en tumores luminales de alto riesgo. Entonces, como ven, realmente las guías no orientan mucho a cómo tratar a los pacientes triples negativos, y la conclusión en cuanto al estado actual de recomendación para el manejo de triple negativo, pues es que actualmente, desde hace más de una década, los esquemas con antraciclina
Amigleno y taxano representan el tratamiento estándar para los pacientes en etapas tempranas de triple negativo, y para la enfermedad avanzada realmente no existen recomendaciones para el manejo, siempre se refiere a dar los mismos esquemas que en la enfermedad, en otro tipo de tumores de cáncer de mama. ¿Cuáles son las perspectivas para el manejo de estos pacientes triples negativos? Me referiré inicialmente a enfermedad localizada. Y aquí puse estos tres apartados: uso de platinos, quimioterapia platinada, inhibidores de PARP y algo que llamé terapia diferencial de acuerdo al subtipo molecular. El fundamento de por qué usar platinos en triple negativo es que el cáncer de mama en portadores de mutaciones de BRCA1 y BRCA2 se caracterizan por una deficiencia en el mecanismo de reparación del DNA de tipo de recombinación homóloga. Y esta deficiencia es la base para utilizar quimioterápicos como los platinos, que se unen directamente al ADN formando adultos y posteriormente uniones intra e inter-ADN que impiden su replicación. Entonces, al haber una deficiencia de reparación por la mutación de BRCA1 y BRCA2, teóricamente si uno usa quimioterapias que forman adultos, pues esto incrementará la tasa de apoptosis de estos tumores. Y por otro lado, se ha considerado que existe una similitud entre el cáncer de mama triple negativo esporádico y el cáncer asociado a mutaciones por BRCA1, por lo que se ha hipotetizado, aunque ahora actualmente ya se ve que hay un porcentaje de triples negativos que efectivamente cursan con defectos en reparación de daño al DNA. Y en esta tabla les presento los estudios de un solo brazo. Realmente el primer estudio que fue un estudio de prueba de hipótesis es el estudio polaco, que 25 pacientes en estadios 1 a 2 con mutación BRCA1 de cáncer de mama se manejaron solamente con cisplatino cada 21 días por 4 ciclos, esto en enfermedad localizada, y se obtuvo una respuesta patológica completa en cáncer de axila del 72%. Después vinieron otros dos estudios como droga también en etapas 2A y 3C, en el que se vio que la respuesta patológica no fue tan alta, aunque en estos pacientes no eran pacientes portadores de mutación BRCA1, sino eran triples negativos. De aquí lo que se obtuvo fue una respuesta patológica completa entre 15 y 20% como monodroga. Estos son los tres estudios aleatorios que hay en enfermedad localizada en el contexto de neoadyuvancia. El estudio del grupo español comparó pirrobicina ciclofosfamida seguido de docetaxel con o sin carboplatino, y lo que demostró, más bien lo que se vio, es que no había diferencia si usar o no usar carboplatino con este esquema. 30% de respuesta patológica completa en ambos brazos con o sin carboplatino. Más recientemente el grupo alemán de Jeopard 6 publicó este estudio en el que con paclitaxel más doxorubicina y ciclofosfamida con bevacizumab se aleatorizaba a recibir o no recibir carboplatino en la etapa 2 y 3 de triples negativos, y lo que se observó es que efectivamente hubo una diferencia significativa en cuanto a respuesta patológica completa cuando agregaban a este esquema de quimioterapia con bevacizumab carboplatino, casi 60% de respuesta patológica completa contra 40% cuando no se usaba el carboplatino. Bueno, lo que sí se observó también es que dar tanto el combinado el bevacizumab como el carboplatino daba una toxicidad mucho mayor que cuando no se usaban juntos, y con un porcentaje de pacientes que salieron del estudio por toxicidad. Este es otro estudio. Este es un estudio también aleatorizado de triples negativos, en el que lo mismo se dio quimioterapia con más o menos carboplatino, más o menos bevacizumab. Aquí lo que se estaba explorando es si el carboplatino o el bevacizumab daba un beneficio en cuanto a respuesta patológica completa, y se vio que efectivamente el agregar carboplatino se incrementa significativamente las tasas de respuesta patológica completa, lo cual no sucedió con el bevacizumab, que aunque aquí hay una diferencia con bevacizumab, esto no fue significativo. Entonces sí parece que en el contexto de neoadyuvancia el dar platinos incrementa la tasa de respuesta patológica completa. Bueno, cuando uno revisa qué hay en enfermedad avanzada, pues en enfermedad avanzada realmente prácticamente no hay estudios usando platinos agregándole a otros esquemas de quimioterapia.
No se puede considerar el uso de platinos en cáncer de mama triple negativo como una terapia estándar, ya que no se cuenta con resultados fase 3 que demuestren una mejoría en desenlaces a largo plazo, como supervivencia global o libre de evento. O sea, en el contexto neoadyuvante sí parece que el agregar platinos a los esquemas te incrementa la tasa de respuesta completa, pero esto todavía no se ve si esto se va a traducir en un impacto en supervivencia a largo plazo. Y como les dije, en enfermedad avanzada, pues para fines prácticos la información es nula. En cuanto a los inhibidores de PARP, que es la polimerasa de poliadenergibosa, sabemos que esta es una familia de enzimas nucleares encargadas de detección y reparación del daño al DNA. Reducción en la actividad de estas enzimas conduce a una inestabilidad cromosómica, detiene el ciclo celular y condiciona apoptosis. Estas enzimas están reguladas al alta en varios tumores, dentro de ellos los cánceres de mama triple negativos y tumores asociados a mutaciones de BRCA. Entonces, cuando hay una pérdida de BRCA1 o BRCA2, obviamente hay un incremento en la dependencia de estas enzimas para reparar el DNA. Y si uno en este subgrupo de pacientes con mutaciones del BRCA1 y BRCA2 da inhibidores de PARP, pues esto teóricamente debe resultar en una alta actividad antitumoral, porque todos los mecanismos de reparación pues están alterados, y si eso le agrega una quimioterapia, pues teóricamente debe provocar mayor citotoxicidad. Esa sería la teoría. En este esquema se ejemplifica esto. Es una célula normal. Cuando solo hay deficiencia de BRCA, pues la célula sigue siendo viable. Cuando solo se da inhibición de estas enzimas de PARP, tampoco hay gran apoptosis, pero cuando hay una célula que tiene mutación de BRCA y se agrega la inhibición de PARP, pues entonces sí, la reparación se altera completamente y hay apoptosis. Pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista teórico, eso suena bastante atractivo, pero ¿cuáles han sido los resultados desde el punto de vista clínico? Este es un estudio aleatorio fase 2 de un inhibidor de PARP, que es el giliparib, junto con la quimioterapia. 123 pacientes triples negativos metastásicos, se dio gemcitabine y más o menos este inhibidor de PARP a estas dosis, y el objetivo era ver beneficio clínico y seguridad. Y efectivamente lo que se vio es que hubo un incremento en la supervivencia global, 5 meses, libre de progresión todavía menos, 2 meses y medio, beneficio clínico está aquí, también fue estadísticamente significativo, y una respuesta objetiva también mayor cuando se agregaba el inhibidor de PARP. Sin embargo, bueno, pues en todo caso el beneficio sigue siendo muy modesto, ¿no? Son de 4 a 5 meses de beneficio con estas sustancias. Cuando uno ve la toxicidad de estas sustancias, lo que ve es que en este estudio en particular la toxicidad fue prácticamente idéntica entre dar o no dar el inhibidor de PARP, y la toxicidad más frecuente es neutropenia, trombocitopenia, pues, es toxicidad hematológica fundamentalmente, fatiga y hepatotoxicidad. En base a eso, pues, se elaboró un estudio fase 3, dado que estos resultados de fase 2 eran muy alentadores. Sin embargo, en el estudio fase 3 de 519 pacientes, pues aunque hubo una mejoría en supervivencia libre de progresión estadísticamente significativa de un mes, pues, la supervivencia global realmente fue la misma. O sea, no hubo beneficio en supervivencia global. Es decir, que lo que parecía muy prometedor cuando se somete a un estudio fase 3, pues se ve que realmente no ofreció ninguna ventaja. Y este es el estudio en enfermedad localizada de bevacizumab adyuvante, el estudio Beatriz, que yo creo que ustedes lo conocen. Es un estudio fase 3 con casi 2.600 pacientes triple negativos operables, son cánceres operables. Se les daba 4 ciclos de quimio, más o menos bevacizumab, un brazo control sí, un brazo experimental a la dosis de 5 miligramos por kilo por semana por un año. Y el objetivo primario está aquí, en supervivencia libre de enfermedad metastásica, y estos son los objetivos secundarios. Y como ustedes ven, pues no hubo ninguna diferencia entre dar o no dar bevacizumab en cuanto a supervivencia libre de enfermedad invasiva, global o a distancia. Estas son las curvas de supervivencia, y como se ve, pues prácticamente se están superpuestas. Es decir, que en enfermedad adyuvante en triple negativo, el bevacizumab no tiene ningún papel, y en enfermedad avanzada pues habrá gente que todavía use el bevacizumab, y
Estados Unidos cuando menos no está aprobado para su uso en enfermedad avanzada. En México sí está aprobado, por ejemplo, no sé en Guatemala, pero personalmente yo creo que realmente el bevacizumab es de muy poca utilidad en cáncer de mama avanzado. La terapia diferencial, de acuerdo al subtipo molecular, lo que hay que señalar es que los triples negativos no es una sola entidad, ¿no? Muchas veces se maneja como si fuera una enfermedad, pero no son muchas enfermedades. Es un grupo heterogéneo de neoplasias que la única característica en común es que son muy agresivos, altas tasas de recaída y corta supervivencia. En base al atlas del genoma de cáncer se ha demostrado que las alteraciones más frecuentes en el grupo de pacientes con triple negativo son alteraciones en genes de la reparación del daño al ADN, como TP53, RB1, BRCA1, y también está alterada la vía de señalización del fosfatil inositol 3-cinasa. En base a esto es que este grupo norteamericano reportó o planteó que el triple negativo está compuesta de 7 subtipos moleculares: el BL1, el BL2, el inmunomodulador mesenquimatoso, el mesenquimal stem-like, el ARC, que expresa receptores de andrógenos, y uno clasificado. Es decir, que lo que nosotros consideramos una entidad como triple negativo realmente son 7 enfermedades diferentes, y por lo tanto esto hace difícil poder valorar tratamientos, incluyendo solo desde el punto de vista inmunohistoquímico a los pacientes como triples negativos. Y de hecho esto podría encubrir algunos subgrupos que pueden beneficiarse con algún abordaje terapéutico. En esta diapositiva se muestran, de acuerdo al subtipo molecular del triple negativo, cuáles son los genes alterados que se han determinado de acuerdo a estudios preclínicos, ¿no? Por ejemplo, en el BL1 están alterados los sistemas de reparación del DNA, y también hay alteración en los genes de proliferación celular. En el ARC, como ya dijimos, hay un incremento en el receptor de andrógenos, y así en cada uno de ellos se han descrito todas estas alteraciones. En base de eso es que se propone cuál sería el abordaje terapéutico de acuerdo al subtipo. Por ejemplo, en el PL1, dado que lo que hay es alteración en el sistema de reparación, pues lo que se plantea aquí que hay que dar platinos y inhibidores de PAR para este subgrupo en especial. Por ejemplo, para el AR, lo que se recomienda son antagonistas del receptor de andrógenos. Para los clasificados también, los no clasificados también se recomiendan platinos inhibidores. Entonces, parecería que en un futuro lo que hay que hacer es determinar el subtipo de triple negativo y en base a eso seleccionar la terapia que potencialmente puede ser de mayor utilidad de acuerdo al subtipo. Pues yo les voy a mostrar aquí cuál es la estrategia que nosotros vamos a empezar a hacer para el abordaje en el manejo de los pacientes con cáncer de mama triple negativo localizados en el instituto donde trabajo. Y este es el protocolo que va a empezar a funcionar, espero que en unas semanas, que es administrar dosis altas de quimioterapia con autotrasplante en pacientes con cáncer de mama triple negativo que no han tenido respuesta patológica completa con neoadyuvancia. En los 80s y en los 90s hubo estudios sobre la eficacia de las dosis altas de quimio con autotrasplante. Se empezó a usar muchísimo este abordaje fuera de ensayos clínicos. Se hicieron miles de autotrasplantes en cáncer de mama, tanto en el contexto adyuvante como en el contexto metastásico. Sin embargo, cuando empezaron a hacerse los estudios aleatorizados, se vio que no había beneficio en supervivencia global. Hasta hubo un fraude en uno de estos estudios que daba como positivo el estudio aleatorio. En base a los resultados de todos los estudios aleatorios, pues actualmente las dosis altas con autotrasplante de cáncer de mama para fines prácticos está abandonado. Sin embargo, hay un grupo de oncólogos, en los que me incluyo, que considero que sí hay un subgrupo de pacientes que potencialmente pueden beneficiarse con este abordaje de dosis altas. Como ustedes saben, el fundamento para usar dosis altas en cáncer de mama o en cualquier otro tumor sólido o inclusive hematológico es que las dosis altas pueden revertir la resistencia de las células malignas. El incrementar las dosis es uno de los potenciales mecanismos para vencer resistencia.
En esta diapositiva únicamente demuestro todos los estudios aleatorios que se hicieron y que demostraron, ninguno de ellos demostró un beneficio en la supervivencia, salvo dos en supervivencia libre de recurrencia, pero en la inmensa mayoría no hubo ningún impacto en la supervivencia global, y es la razón por la cual actualmente pues, las dosis altas con autotrasplante no se abusan en cáncer de mama. Sin embargo, como les digo, hay grupos que consideran que sí puede haber un subgrupo de pacientes que se beneficien, y les voy a mostrar 3 estudios que han intentado valorar el papel de dosis altas en triples negativos. Este es un estudio belga, un estudio fase 3 de 885 pacientes con más de 4 ganglios metastásicos, y este es el esquema de la autorización. En 855 pacientes se les daban 5 ciclos de FEC, radioterapia y posteriormente tamoxifen, los que expresaban receptores hormonales. Y el brazo experimental era 4 ciclos de FEC seguido de dosis altas de quimioterapia a base de ciclofosfamida, tiotepe y carboplatino, y después se daba lo mismo, radiación y tamoxifen. Este es el grupo total, tanto receptores hormonales positivos como negativos. De todos estos 885, alrededor de 620 eran HER2 negativo. Y estos son el análisis de este subgrupo de HER2 negativo. Y tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global hubo un beneficio de las dosis altas con autotrasplante en pacientes HER2 negativos. Tanto en supervivencia libre, como les digo, de progresión, como en supervivencia global, lo que fue estadísticamente significativo. Este grupo también analizó no nada más los pacientes HER2 negativos, sino los triples negativos, HER2 negativo y también receptores hormonales negativos, y lo que encontraron es que también hay un beneficio con dosis altas de quimioterapia en el subgrupo de triples negativos. Esto no alcanzó significancia, pero eran muy pocos pacientes en el estudio. Entonces, este estudio empieza a dar cierta evidencia que los pacientes que no expresan HER2 probablemente puedan beneficiar de dosis altas de quimioterapia. En este estudio, que es un metaanálisis de 15 estudios aleatorizados de dosis altas en cáncer de mama, se incluyen 6.210 pacientes. El objetivo es supervivencia libre de recurrencia. Este subgrupo de pacientes son tumores de alto riesgo, porque en promedio tenían 11 ganglios positivos. Y en el grupo total de los pacientes, aquí están incluidos todos, triples negativos, receptores positivos, etc., se ve que no hay impacto en supervivencia global, aunque sí hay un impacto en supervivencia libre de recurrencia, con una P significativa. Entonces, sí parece que dentro de todo el grupo pudiera haber algún grupo que se beneficie más de este abordaje de dosis altas. Y en estos autores hacen un análisis de su grupo de los triples negativos, y lo que observan en cuanto a supervivencia, que hay una reducción del riesgo de muerte del 30%, lo cual fue estadísticamente significativo. Por a pesar de este hallazgo, los mismos autores dicen que no hay que tomar muy en cuenta este resultado, porque solo el 27% de los pacientes tuvieron determinación de HER2, y ellos mismos dicen que ponen mucho en duda esto, pero cuando menos esta es una evidencia que en triple negativo las dosis altas sí pudieran tener un impacto en supervivencia. Estamos hablando de enfermedad localizada en adyuvancia, dosis altas en adyuvancia. Este es el estudio del grupo comparativo alemán de 403 pacientes. También es un grupo de muy alto riesgo, 25% T3, T4 y en promedio 15 ganglios positivos. Y aquí el esquema, el esquema que ellos usan son 4 S a dosis densa seguido por 3 MFs a dosis densa, y esto lo comparan con 2 ciclos nada más de S y después dosis altas de quimioterapia con autotrasplante usando tiotepa, ciclofosfamida y eferricina. Y lo que encuentran es que en este grupo de alto riesgo, las dosis altas tienen un impacto tanto en supervivencia libre de eventos como en supervivencia global. Esto en el grupo completo. Es decir, que parecería que los pacientes de alto riesgo, sí, de acuerdo con este estudio, sí parecen beneficiarse de dar adyuvancia con dosis altas de quimioterapia y autotrasplante. Y cuando analizan posteriormente este grupo alemán
hacen un análisis retrospectivo de su grupo y clasifican a todos los pacientes de su estudio inicial en triples negativos y no triples negativos, lo que observan es que la supervivencia libre de eventos de los triples negativos realmente es, si ustedes ven, pues es muy impactante ver las curvas de triples negativos comparado con los que se les dio dosis altas de quimioterapia contra lo que se les dio las dosis convencionales, dosis densas de pirugicina, ciclofosfamida y luego CMF, y en cambio en los no triples negativos pues la diferencia prácticamente no existe, dar dosis altas o no dar dosis altas. Entonces este estudio también apoya que los triples negativos pueden beneficiarse de dosis altas con autotrasplante. Ustedes ven, prácticamente no se había alcanzado la supervivencia media en ese subgrupo de pacientes, a diferencia de los que se dio la quimio convencional, que para el quinto año prácticamente solo el 20% estaban sin recaída. Entonces sí parece que hay evidencia que en triples negativos, sobre todo en adyuvancia, que es donde hay más información, el dar dosis altas de quimioterapia podría tener un impacto en supervivencia y evitar recurrencias en este subgrupo de pacientes. Aquí les presento cuál es la experiencia del instituto. En los últimos años hicimos un análisis de los pacientes que han sido tratados con adyuvancia etapas 1 a 3 y como ustedes ven el 20% son triples negativos. Lo más frecuente que nosotros tenemos son luminales B, que son la mitad de los casos, y un 10% son luminal A o HER2. Cuando nosotros analizamos la respuesta a la quimioterapia adyuvante, en este último renglón vemos que la respuesta patológica completa en triples negativos es de 34%, casi el 35% de respuesta, y es mayor que en los luminal BA o en el HER2 inclusive. De hecho, en el HER2 tuvimos una tasa de respuesta patológica completa baja de solo el 18%. Lo interesante es de que cuando nosotros hacemos las curvas de supervivencia entre los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa y los pacientes que no tuvieron respuesta patológica completa, que quedó tumor residual aún con una carga tumoral baja, pues la diferencia en cuanto a supervivencia libre de enfermedades globales es verdaderamente dramática. Prácticamente ningún paciente recayó de los que hicieron respuesta patológica completa, pero los que no hacen respuesta patológica completa, entonces sí, su pronóstico es muy malo. Casi el 70% recae a los 3 años, 4 años. Entonces, con toda esta información es el raciocinio por el cual nosotros estamos planteando hacer dosis altas de quimioterapia en triples negativos. Como les acabo de mostrar, los pacientes que no alcanzan respuesta patológica completa tienen muy mal pronóstico y recaen muy rápido antes del año. Por otro lado, en nuestro hospital tenemos una experiencia muy alta con autotrasplante, dosis altas de quimio con autotrasplante, y en nuestras manos la mortalidad es menor al 3%. Y como les acabo de mostrar, existe evidencia que las dosis altas de quimios son benéficas, o cuando menos la poca evidencia que hay sí apoya de que los triples negativos se pueden beneficiar de dosis altas. Entonces nosotros vamos a seleccionar a pacientes entre 18 y 60 años, triples negativos, que hayan recibido quimio neoadyuvante, que no tengan enfermedad metastásica y que tengan enfermedad residual en mama o en los ganglios después de neoadyuvancia, y a 60 días después de la cirugía nosotros vamos a meter a estos pacientes a dosis altas con quimioterapia. Este es el esquema del protocolo. Cáncer de mama triple negativo, le damos neoadyuvancia con taxanos de antracicleno. Los que tengan respuesta patológica obviamente no les vamos a hacer nada, porque en nuestra experiencia prácticamente nadie recae, pero los que tengan enfermedad residual les vamos a administrar dosis altas y con rescate con autotrasplante a base de carboplatino. Yo espero que en un futuro, cuando me vuelvan a invitar, les presente los resultados de este abordaje que vamos a empezar a hacer en unas cuantas semanas, y creo que puede tener un impacto muy fuerte en triples negativos. Es muy interesante porque así vamos a seleccionar, no a todos los pacientes que vamos a ver, solo la neoadyuvancia nos va a permitir seleccionar qué pacientes son los que realmente están en altísimo riesgo de recurrencia, y esos son los pacientes que potencialmente, como ya vimos, los de pobre pronóstico, son los que las dosis altas pudiera revertir mecanismos de resistencia y lograr una curación mayor que con la quimio convencional.
Agradezco nuevamente la invitación para haber platicado con ustedes de los pacientes triple negativos. Gracias.